Buenas noches con todos. Buenas noches. Hola Gaby. Buenas noches con todos. Siendo las 8:05, les damos la bienvenida a esta charla de fertilidad en pacientes con cáncer. Es una charla ideada por el Departamento de Educación en coordinación con la jefatura del Departamento de Ginecología a cargo del doctor Guillermo Escalante y de Urología con el doctor José Siles. Gracias al doctor Luis Guerra hemos podido consolidar esta iniciativa que busca fundamentalmente la actividad médica continua, educativa, colaborativa entre los diversos servicios y departamentos de Clínica Internacional. Bienvenidos sean todos ustedes a esta, que va a ser una de las primeras charlas que vinculen educativamente a muchos de los departamentos de Clínica Internacional. Los pacientes oncológicos a medida que pasa el tiempo, vemos que muchas personas de sexo femenino y de sexo masculino, incluyendo niños, son diagnosticados de cáncer y las repercusiones de los tratamientos citotóxicos o de radioterapia o de cirugía pueden a la larga trastocar su fertilidad. Es por eso que esta noche hemos invitado al doctor Milton Mestanza Sanz. Es un médico especializado en medicina reproductiva e infertilidad con estudios previos en la Universidad Mayor de San Marcos, actualmente médico asistente del Hospital San Bartolomé y médico asistente del Departamento de Ginecología en Clínica Internacional, quien nos va a compartir su experiencia con infertilidad en pacientes de sexo femenino. Y también tenemos otro invitado especial, que es el doctor Carlos Alberto Muñoz Vera. El doctor Muñoz tiene como casa de estudios madre la Universidad Federico Villarreal. Él es médico, cirujano urólogo, especialista y máster en andrología, salud sexual y fertilidad masculina, y él ha tenido una especialización en la Fundación Puiver de Barcelona. Actualmente él también comparte con nosotros, es médico del Departamento de Oncología de Clínica Internacional. Bienvenidos sean todos esta noche, bienvenidos a la experiencia. Al final de la conversación, nosotros vamos a proceder a resolver sus dudas y las mismas las pueden ir colocando como una notita en el lado del chat. Entonces, iniciamos nuestra actividad académica. Le pedimos por favor al doctor Milton Mestanza Sanz para que pueda compartir la pantalla e iniciar su presentación. Buenas noches, doctor Mestanza, bienvenido. Buenas noches, doctora Calderón. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí, ok. Entonces, quiero agradecer en primer lugar a la Clínica Internacional, a la unidad de docencia, al doctor Luis Guerra por invitarme a participar de la charla. El tema que voy a desarrollar es el de preservación de la fertilidad en la paciente oncológica. Voy a referirme específicamente a la mujer. El doctor Muñoz va a referir a los aspectos masculinos. Entonces, el tema de la preservación de la fertilidad en general es un tema actual. En Europa y en Estados Unidos existe la subespecialidad de oncofertilidad, tiene como objetivo mejorar las probabilidades de embarazo, en este caso de las pacientes oncológicas, ya que muchas de ellas se someten a tratamientos que disminuyen notablemente su fertilidad. Por lo tanto, como definición de la preservación de la fertilidad,
Esto hace referencia a la práctica que intenta mejorar las probabilidades de reproducción en individuos expuestos a un riesgo de infertilidad. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas que están expuestas a un riesgo de infertilidad? En primer lugar, aquellas mujeres que han decidido postergar el inicio de la maternidad, ¿no? Hay mujeres que deciden voluntariamente embarazarse después de los 35 años, actualmente tienen menos de esa edad y deciden congelar sus óvulos para maximizar sus probabilidades de embarazo cuando ya lo deseen. También hay razones médicas que pueden ser de tipo oncológicas, que son las que yo me voy a referir ahora, y aquí se hace referencia a cánceres ginecológicos, o pueden ser también cánceres no ginecológicos, cuyos tratamientos son gonadotóxicos, ¿no? También hay otras enfermedades que no son oncológicas, como el lupus o la endometriosis, o enfermedades genéticas como síndrome de Turner, que también son tributarias de preservación de la fertilidad, y una indicación reciente es la identidad de género. Se habla de hombres o mujeres que quieren cambiar de sexo, pero antes de hacerlo y de utilizar hormonas, preservan sus gametos, ¿no? Así que la exposición está referida a la preservación de la fertilidad en la paciente oncológica. Inicialmente voy a hacer una vista general de la infertilidad para después centrarme en el tema de la oncofertilidad. Actualmente las mujeres han postergado el inicio del embarazo por razones sociales. Esto hace que a mayor edad haya una menor probabilidad de embarazarse, y esto asociado a hábitos no saludables como la obesidad, que han incrementado actualmente en su prevalencia, hacen que con el paso de los años sea cada vez más difícil embarazarse, y esa es una tendencia que se ve a nivel mundial. Cada vez las mujeres tienen su primer hijo a edades más tardías, ¿no? Así que por motivos sociales las mujeres deciden retrasar el inicio de la maternidad, lo que indefectiblemente disminuye sus probabilidades de embarazo cuando deseen intentarlo. Porque a más edad hay menos probabilidad de embarazo por diversos motivos. Uno de ellos es porque a más edad hay menor calidad de óvulos, y eso es un tema muy importante. No sé si están viendo la presentación. Me parece que... No, doctor Mestanza, No, doctor, por no favor, estamos ¿podría viendo. compartir su pantalla? Sí, acabo de colocar en compartir. A ver. ¿Ahora sí la pueden ver? ¿Está cargando? Perfecto, doctor. Ahora sí, ya se ve. Si lo puede maximizar, por favor. ¿Allí? ¿Está bien? ¿Sí la pueden ver? Sí la podemos ver, pero si pudiera maximizarla, se vería en toda la pantalla. Sí, yo la veo maximizada actualmente en mi computadora. La campanita de abajo. Gaby. Gabriela. Miren, yo ahora la estoy viendo maximizada, o sea, veo en mi pantalla, la veo completa. Sí, Gabriela. Sí. Gaby, ¿sabes qué? Mira, dile al doctor de que en vez de elegir PowerPoint como predeterminado, dile de que elige escritorio. A ver, ¿allí sí lo pueden ver? Ahí está. Ok, Perfecto. entonces les estaba diciendo de que a más edad, menos embarazo, porque existe una menor calidad de óvulos, pero no solamente disminuye la calidad de los óvulos, sino también la cantidad de los mismos. A más edad, la mujer tiene mayor probabilidad de tener un pólipo o un mioma en el útero que disminuya sus probabilidades de embarazo, mayor probabilidad de haber tenido una enfermedad pélvica inflamatoria que le dañe las trompas y evite que se embarace, y con el paso del tiempo también hay menor frecuencia de relaciones sexuales. Entonces, a más edad, menos embarazo. Y les mencionaba menor calidad de óvulos. ¿Y por qué decimos que la calidad de los óvulos disminuye con el paso del tiempo? Porque es notorio de que mientras la mujer tiene menos edad, tiene menos probabilidad de tener un niño con malformaciones cromosómicas tipo síndrome de Down. Pueden ver ahí
a los 20 años una mujer tiene un riesgo de 1 en 1600 de tener un niño con síndrome de Down, y a los 40 años 1 cada 100. Entonces, esto es una demostración de que la calidad disminuye con el paso del tiempo, y también la cantidad. ¿Por qué decimos que la cantidad disminuye? Porque sabemos, porque esto se ha demostrado a través de estudios hechos en cortes histológicos del ovario, que la mujer tiene la mayor cantidad de óvulos los tiene en sus ovarios cuando está en su vida intrauterina. Es decir, una mujer cuando estaba en su vida intrauterina, a los 4 meses y medio de embarazo, tenía en sus ovarios aproximadamente 6 a 7 millones de óvulos. Cuando esta mujer nace, solamente le quedan 1 a 2 millones de óvulos en sus ovarios, y cuando la mujer empieza su vida fértil, es decir, con la menarquia, solamente le quedan aproximadamente 400.000 óvulos en sus ovarios. Si hacemos una comparación con el hombre, un hombre puede eyacular aproximadamente 40 o más millones de espermatozoides por eyaculado. Hay una diferencia importante aquí en cuanto al número, en la cantidad de espermatozoides que un hombre puede emitir por eyaculado y la cantidad total de óvulos que tiene la mujer con la menarquia, ¿no? A los 37 años, 25.000 óvulos se encuentran en los ovarios, y la menopausia es sinónimo de menos de 1.000 óvulos en los ovarios. Por lo tanto, a más edad, menor cantidad de óvulos, y no hay forma de hacer que esta pérdida disminuya. Es decir, si una mujer ha planificado embarazarse luego de los 35 años, actualmente yo lo único que puedo hacer para maximizar sus probabilidades de embarazo es que congele sus óvulos. Después no hay un fármaco ni ningún otro tratamiento que haga que esta pérdida se desacelere. Por lo tanto, es una pérdida folicular inevitable, inexorable. Y las mujeres retrasan el inicio de la maternidad actualmente porque tienen prioridades, y el desarrollo profesional es una prioridad. Segundo, que cuentan con anticonceptivos, lo que permite que ellas pueden elegir cuándo embarazarse. Tienen una confianza, la mayoría de veces exagerada, en las tecnologías de reproducción asistida, y usualmente las mujeres tienden a sobreestimar su fertilidad. Lo de la confianza en la tecnología de reproducción asistida se ve afianzada por noticias de mujeres de más de 40 años que logran embarazarse, muchas veces con embarazos múltiples, y las mujeres creen de que esto se puede lograr en todos los casos. Lo que no saben es que la mayoría de esos embarazos son con óvulos donados. Por lo tanto, tenemos un escenario en que la mujer socialmente retrasa el inicio de la maternidad, lo que disminuye sus chances de embarazarse, y lo que sabemos del cáncer y fertilidad es que el cáncer como enfermedad también disminuye la fertilidad de las mujeres, probablemente por el incremento del catabolismo que se produce en la enfermedad, el incremento del estrés, las alteraciones en el estado nutricional. Lo cierto es que la fertilidad se ve disminuida en las mujeres que tienen cáncer, y esto ha sido demostrado en varios estudios. Este es un metaanálisis que encuentra que aquellas mujeres que van a un proceso, a un procedimiento de fecundación in vitro, se les aspira menos óvulos que aquellas mujeres que no tienen cáncer. Estas mujeres que tienen cáncer tienen un riesgo aumentado de tener una pobre respuesta a la estimulación ovárica. Entonces tenemos a mujeres que socialmente retrasan el inicio de la maternidad, algunas de ellas lamentablemente tienen cáncer, y el cáncer como enfermedad disminuye su fertilidad. Pero no solamente queda esto allí, sino que el tratamiento para combatir y para curar el cáncer muchas veces es gonadotóxico. Entonces, esto suma a lo anteriormente mencionado y hace que la fertilidad en estas mujeres con cáncer que van a recibir tratamiento disminuya aún más. Lo que ustedes pueden observar allí, esta línea vertical de color rosada, es el momento en que las mujeres empiezan el tratamiento para combatir o para curar el cáncer. Lo que está en la línea azul es la pérdida folicular normal que tienen las mujeres y que hace que usualmente tengan la menopausia a los 50 años de edad. Cuando esta mujer recibe tratamiento para el cáncer porque ha sido diagnosticado con un determinado cáncer y tiene un tratamiento que, que provoca un daño moderado en sus gónadas, en sus ovarios, como ustedes pueden ver ahí, la edad a la que ocurre la menopausia se acelera aproximadamente alrededor de los 40 años, y cuando el daño es severo, cuando el tratamiento tiene una alta probabilidad de provocar menopausia precoz, como ustedes pueden ver ahí, la menopausia ocurre antes de los 30 años. Así que el tratamiento para el cáncer muchas veces es gonadotóxico. Ese es un ovario normal, un ciclo ovárico normal, antes de que la mujer sea expuesta al tratamiento gonadotóxico. Ese es un ovario posterior cuando ya no tiene folículos y tampoco produce hormonas, ¿no? El crecimiento folicular ocurre todos los meses en los ovarios de la mujer. El tratamiento para combatir el cáncer produce la muerte del ovocito, y como consecuencia de esto,
permite que haya un crecimiento folicular acelerado, disminuyendo las reservas de óvulos que la mujer tiene en sus ovarios, ¿no? Lo mismo ocurre con las hormonas, hay un cambio cíclico con las hormonas, tanto de FSH como la LH, cuando hay muerte del folículo, hay una disminución de la cantidad de los óvulos, esto disminuye la producción de hormonas y la hipófisis empieza a producir FSH y LH con el objetivo de incrementar la producción de folículos. Esto no ocurre, por eso es que siempre los niveles de FSH y LH se mantienen elevados. Por eso encontramos FSH y LH elevadas en la mujer, usualmente después de que han recibido tratamiento para combatir el cáncer, ¿no? Igual, lo mismo ocurre con el estrógeno y progesterona, que usualmente tienen cambios cíclicos en el ciclo menstrual. Después, al haber una disminución notable de los óvulos, no hay estrógeno y tampoco hay progesterona. Esto ocurre sobre todo con algunos agentes que se utilizan para la quimioterapia, como por ejemplo los agentes alquilantes. La ciclofosfamida es uno de los que tiene un alto riesgo de provocar falla ovárica prematura, así como el trasplante de médula ósea o la irradiación, ya sea pélvica o una irradiación total. Son agentes que se asocian a alto riesgo de producir una falla ovárica prematura. Hay otros agentes con riesgo intermedio, como los platinos, de bajo riesgo, como la actinomicina, y de resultado desconocido, como los taxanos y los anticuerpos monoclonales. Así que hay que tener en cuenta esto cuando se inicia un tratamiento en aquellas mujeres que están en edad fértil. Hay que tener en cuenta de que hay sustancias que tienen alto riesgo de provocar falla ovárica prematura. Pero no solamente está en relación al uso de la quimioterapia, sino también la radioterapia, que muchas veces se usa en el tratamiento del cáncer. También puede provocar falla ovárica prematura, también puede provocar una depresión importante en la cantidad de los óvulos, como ustedes pueden observar ahí. En los cánceres en mujeres en la prepubertad, con dosis de 10 Gray, ya esto se asocia a falla ovárica prematura. A los 20 a 25 años, una dosis de 4 o 5 Gray se asocia también a falla ovárica prematura. A los 30 años solamente se necesitan 3 Gray para producir falla ovárica prematura, y a los 40 años 1.5. Así que es importante conocer esto, porque muchas veces las mujeres ingresan al tratamiento y se enteran posterior al tratamiento, cuando son curadas, que su fertilidad ha disminuido notablemente, con muy bajas probabilidades de embarazarse. La radioterapia no solamente afecta a los ovarios, sino también al útero. Dosis entre 14 y 30 Gray se asocian a abortos y parto pretérmino, ¿no? Entonces, lo que tenemos actualmente es que las mujeres, muchas de ellas, al recibir tratamiento para combatir el cáncer, quedan infértiles posterior al tratamiento, ¿no? La realidad actual del cáncer es que, como ustedes saben, el diagnóstico se hace cada vez de forma más precoz, los tratamientos han mejorado, y esto hace que la supervivencia aumente, ¿no? Sin embargo, este incremento de la supervivencia usualmente se debe a tratamientos que son más agresivos y son tratamientos también más gonadotóxicos. Por lo tanto, actualmente tenemos cada vez más mujeres que han podido sobrevivir al cáncer, pero también sin la posibilidad de poder embarazarse, porque no aplicaron ninguna técnica para preservar su fertilidad. Por lo tanto, en el tratamiento del cáncer, usualmente las herramientas que se tienen para combatirlo, tenemos a la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, y como ya vimos en las diapositivas anteriores, muchas veces se asocian a falla ovárica precoz. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para preservar la fertilidad en estas mujeres que tienen un buen pronóstico, que tienen deseo de embarazarse y queremos mejorar la posibilidad de que se embaracen luego de que han sido curadas de un determinado cáncer? Tenemos la criopreservación o congelación de óvulos, si la mujer es soltera, de embriones, es decir, fecundar los óvulos si la mujer tiene su pareja, o en todo caso de tejido ovárico. Así que se pueden congelar o criopreservar cualquiera de estas, o se puede hacer la criopreservación de ovocitos, embriones, o en todo caso de tejido ovárico. Incluso se pueden hacer combinación de ellas, se pueden congelar ovocitos y también congelar tejido ovárico para maximizar las posibilidades de embarazo posterior al tratamiento y curación del cáncer, ¿no? Se puede hacer transposición ovárica también cuando la mujer va a ser irradiada y la radiación está dirigida a la pelvis. Se hace una cirugía para alejar los ovarios de la pelvis para poder evitar el daño producido por la radioterapia, ¿no? Técnicas experimentales, maduración in vitro también se puede hacer, pero es experimental, y también administrar agonistas de la GnRH para disminuir en algo el daño que produce la quimioterapia sobre
la cantidad y calidad de los óvulos, ¿no? Entonces, estas opciones tenemos para preservar la fertilidad. Podemos estar ante mujeres prepúberes en las cuales no es una opción congelar óvulos o congelar embriones, pero sí podemos congelar tejido ovárico en aquellas mujeres que están en la prepubertad o hacer transposición ovárica si es que van a recibir radioterapia dirigida a la pelvis. Si la mujer está en la etapa postpuberal, sí podemos aquí congelar o bien óvulos o bien embriones, o tejido ovárico, o hacer transposición ovárica, o hacer maduración in vitro, o pueden ser una combinación de estas técnicas para incrementar las posibilidades de embarazo y minimizar el daño que pueda producir el tratamiento. Hay técnicas que son aprobadas y hay técnicas que son experimentales. De las aprobadas tenemos la congelación o criopreservación de ovocitos u óvulos, embriones o tejido ovárico. Y las experimentales, la maduración in vitro, se recomienda hacer o preservar la fertilidad con las técnicas que están actualmente aprobadas, ¿no? Muchos oncólogos tienen la idea de que el congelar óvulos o congelar embriones no es adecuado en una mujer con cáncer porque clásicamente se ha asociado la estimulación ovárica a hiperestrogenemia. Y digo clásicamente porque esto actualmente ya no es así. Yo puedo hacer un ciclo aspirando una buena cantidad de óvulos, teniendo niveles bajos de estrógenos comparables a un ciclo natural. Por lo tanto, el temor de la hiperestrogenemia actualmente es un temor infundado, como ya veremos más adelante, ¿no? Otro obstáculo para la estimulación ovárica, y que esto se ha revertido hace poco, es el retraso en el tratamiento. Es decir, usualmente tenemos que esperar a que venga la menstruación para empezar a estimular y 2 semanas después hacer la aspiración de óvulos, ¿no? Esto, como veremos más adelante, actualmente ya no es un obstáculo. Lo que sí es un obstáculo todavía de la congelación de ovocitos y o embriones es que no aplica en mujeres prepúberes. Lo que les mencionaba, eso es lo que hacemos normalmente para congelar óvulos. Nosotros tenemos que hacer una estimulación ovárica con el objetivo de tener óvulos y lo iniciamos con la llegada de la menstruación. El segundo o tercer día hacemos una ecografía, usualmente vemos al ovario, como ven acá el ovario está pequeño, todavía no está estimulado. Posterior a esto empezamos la administración de gonadotrofinas por vía subcutánea. Las mujeres, la mayoría de veces, ellas mismas se inyectan las hormonas porque se hacen con una aguja de tuberculina. La inyección es diaria de gonadotrofinas. Usualmente, después de una semana de haber empezado con los fármacos, hacemos otra ecografía para evaluar el estado de los ovarios. Los ovarios ya deberían tener un tamaño mayor, el diámetro de los folículos también debería haber aumentado, como ustedes pueden observar en esta imagen. Y luego damos otro fármaco para evitar que ovulen, para que haya ovulación prematura, que son los antagonistas de la GnRH, los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas, para que estos folículos no se rompan. Seguimos estimulando con gonadotrofinas, el ovario sigue creciendo, los folículos siguen creciendo, y cuando ya tenemos folículos que llegan aproximadamente a medir 2 centímetros, gatillamos la ovulación con la gonadotrofina coriónica humana, y 35 horas después hacemos la aspiración de los óvulos por vía transvaginal. Esto nos toma aproximadamente 2 semanas desde que empieza la menstruación. Esto es lo que se hacía clásicamente, y posterior a eso, cuando ya la mujer ha producido una buena cantidad de óvulos, en sala de operaciones se hace la aspiración de los óvulos por vía transvaginal. Es un traductor transvaginal, se le adapta una aguja, hacemos una ecografía convencional, identificamos el ovario, la aguja está encima del traductor. Una vez que está identificado el ovario, la aguja penetra la pared de la vagina, luego la pared del ovario, e ingresa dentro del folículo, como ustedes pueden ver aquí, la aguja está ingresando. Una vez que la aguja está adentro, por succión aspiramos el contenido, el líquido folicular. Se supone que ahí va el óvulo también, que se ocurre la mayoría de veces. Va al tubo de ensayo, ese tubo de ensayo se le entrega al biólogo. El biólogo identifica el óvulo que se ha aspirado y el óvulo es congelado. Seguimos con la aspiración de los demás folículos para obtener la mayor cantidad de óvulos posibles para maximizar las probabilidades. Eso es lo que hacemos clásicamente para congelar óvulos, y si la mujer tiene pareja, esos óvulos se fecundan y se congelan embriones, ¿no? Eso es lo que hacíamos clásicamente, pero para esto nosotros tenemos que esperar a que venga la menstruación, y usualmente cuando hacemos el protocolo clásico los niveles de estrógeno sí aumentan. Por lo tanto, el temor de la hiperestrogenemia sí era un temor fundado hace algunos años. Actualmente ya no, porque lo que hacemos ahora para evitar que los niveles de estrógeno aumenten en una mujer que tiene un cáncer sensible a estrógeno damos, aparte de las gonadotrofinas, damos letrozol. Y como ustedes saben, el letrozol es un inhibidor de la enzima aromatasa
que inhiben la conversión de andrógenos a estrógenos, por lo tanto vamos a tener concentraciones bajas de estrógeno y vamos a aspirar la misma cantidad de óvulos que una mujer en la que se hace el protocolo tradicional. Y esto ya ha sido demostrado. Ustedes pueden ver aquí, ese es un ciclo de fecundación in vitro en una mujer que se usa letrozol, y en una mujer en donde no se usa letrozol, los niveles de estrógeno en la mujer que se usó letrozol asociado a la gonadotrofina es de 480, y en las mujeres que no se utilizó letrozol es de 1400. Y 480 es similar a lo que ocurre en un ciclo natural. Así que actualmente podemos hacer la aspiración de óvulos para congelación teniendo niveles de estrógenos similares a un ciclo natural. Por lo que le decía, el temor de que los estrógenos aumenten cuando se hace un ciclo de fecundación in vitro actualmente es infundado, porque el letrozol nos permite tener niveles de estrógenos similares a un ciclo natural, y en donde en ese ciclo además podemos aspirar una cantidad importante de óvulos sin incrementar los niveles de estrógeno. El otro temor es que el retraso del tratamiento. Y como le decía, clásicamente nosotros esperamos a que venga la menstruación y de ahí empezamos la estimulación y 2 semanas después aspiramos. Es decir, usualmente esperamos a que venga la regla y aquí empezamos la estimulación ovárica para 2 semanas después aspirar los óvulos. Si una mujer venía el día 15 de su regla, clásicamente yo le decía, bueno, vente el siguiente mes para, con el inicio de la menstruación, empezar con la estimulación y luego aspirarte los óvulos. Y eso podía tomar algunas semanas. Pero actualmente lo que hacemos para no perder tiempo es que podemos iniciar la estimulación en cualquier fase del ciclo, es decir, en fase folicular tardía, en fase lútea temprana y en fase lútea tardía. Es decir, si la mujer viene a la consulta, yo puedo iniciarle el tratamiento para estimular los ovarios ese mismo día o al día siguiente. Por lo tanto, solamente necesito 2 semanas de tiempo hasta que le aspiro los óvulos. Así que si esa mujer tiene 2 semanas de tiempo antes de que inicie la quimioterapia o radioterapia, se le puede hacer el procedimiento para aspirar los óvulos y poder congelarlo, ¿no? Por lo tanto, el tiempo que se necesita como mínimo para hacer una congelación de óvulos es de 2 semanas, ¿no? Entonces, para evitar el retraso del tratamiento, iniciamos la estimulación en cualquier momento, en cualquier etapa del ciclo, y para evitar la hiperestrogenemia, sobre todo en cánceres que son sensibles al estrógeno, utilizamos letrozol. Sin embargo, queda el problema de que esto no se puede aplicar en mujeres que tienen cáncer y que son prepúberes. ¿Qué podemos hacer en ellas? En ellas podemos hacer la congelación de tejido ovárico. La congelación de tejido ovárico es la única opción viable en la prepubertad y en aquellas mujeres que no tienen 2 semanas para poder congelar óvulos. Entonces, la ventaja de la congelación de tejido ovárico es que es de inicio inmediato. Si la mujer viene hoy día, al día siguiente yo puedo estar haciendo la cirugía para congelar tejido ovárico. No produce hiperestrogenemia porque no va a haber estimulación y se aplica también en mujeres prepúberes. Así que eso es muy importante porque me permite en aquellas mujeres que tienen muy corto tiempo antes de iniciar la quimioterapia o radioterapia, ofrecerles la posibilidad de congelar tejido ovárico. Y estas son algunas de las indicaciones para congelar tejido ovárico. Tenemos las neoplasias hematológicas, como el linfoma de Hodgkin o el linfoma no Hodgkin, neoplasias ginecológicas como cáncer de ovario, cáncer de cervix y también el cáncer de mama, que son de las principales indicaciones para hacer criopreservación de tejido ovárico, ¿no? Así que el congelar tejido ovárico tiene muchas ventajas porque no se están congelando algunos óvulos, sino se congelan miles de óvulos, no hay estimulación hormonal, se puede hacer en cualquier momento y se puede hacer en mujeres prepúberes, ¿no? Usualmente se recomienda hacerlo en mujeres que tienen menos de 38 años. Hay un riesgo, sobre todo con algunos cánceres como el linfoma de Burkitt, por ejemplo, o los linfomas de reintroducción de cáncer. Sin embargo, esto actualmente no se ha demostrado, es un temor teórico. Sí es un procedimiento invasivo y eso es una de sus desventajas porque se requiere de la laparoscopía para hacer la congelación de tejido ovárico, ¿no? Y lo que se hace es congelar la corteza, no todo el ovario. Usualmente se extrae un porcentaje del 50% de un ovario para congelación. Y luego cuando la mujer está lista, cuando ya está curada, se hace el reimplante del tejido ovárico. Esto es lo que se hace para congelar el tejido ovárico por laparoscopía. Se identifica el ovario, usualmente se extrae el 50% del ovario. Luego se cauteriza esta zona que es sangrante, usualmente con bipolar, y se acabó el procedimiento. Este tejido ovárico que se ha extraído es enviado a un laboratorio de fertilidad para que sea congelado, para que sea criopreservado. Lo que hace el biólogo es cortar la corteza en fragmentos de 1 centímetro de largo por 1 milímetro de ancho y luego es congelado, ¿no? Cuando la mujer ya está curada y ya tiene deseos de fertilidad y quiere embarazarse, el tejido es reimplantado usualmente en el ovario, en el remanente ovárico o en la fosa ovárica, como ustedes pueden ver aquí. Y esto se puede hacer con una cirugía por laparoscopía. Actualmente en el mundo hay más de 130 nacidos vivos
por esa técnica de reimplante de tejido ovárico. Por eso es que actualmente la urgencia para empezar un tratamiento de cáncer no es motivo para negar la posibilidad de que las mujeres puedan preservar su fertilidad. Como ustedes pueden ver, hay una serie de procedimientos que se le pueden ofrecer a una mujer, tenga o no tenga tiempo, para poder maximizar sus posibilidades de embarazarse. En resumen, si una mujer tiene una enfermedad maligna, es decir, tiene un cáncer, y si es prepuber, congelamos tejido ovárico, se hace la criopreservación. Si no hay riesgo de transferir enfermedad maligna, después cuando la mujer está lista, se hace el trasplante en el remanente ovárico o en la fosa ovárica, y si hay riesgo de transferir célula maligna, se puede hacer maduración in vitro y posteriormente transferir el embrión dentro del útero, ¿no? Si la mujer es postpuberal y tiene más de 2 semanas, se hace la estimulación ovárica con letrozol, si es que tiene un cáncer sensible a estrógenos, se hace la aspiración de los ovocitos cuando la mujer ya está lista, se hace la fecundación del ovocito y se hace la transferencia dentro del útero. Si la mujer no tiene 2 semanas, tiene menos tiempo, se hace la congelación de tejido ovárico, ¿no? En algunas mujeres en las que van a recibir radioterapia dirigida a la pelvis, una opción es hacer una cirugía para hacer la transposición ovárica, es decir, alejar el ovario de la pelvis, que va a ser irradiada. Se hace la cirugía y se colocan los ovarios o bien en el espacio paracólico, se fija en el espacio paracólico superior, anterior al músculo psoas, o en el espacio paracólico inferior. Esto es lo que se hace, se estira el ovario para alejarlo de la pelvis, así es como queda, con el objetivo de minimizar los efectos de la radioterapia sobre el ovario, ¿no? Algo controversial es, si es que no se puede hacer ninguno de estos tratamientos por X motivos, por lo menos administrar agonistas a la mujer, agonistas de la GnRH, mientras usa la quimioterapia, ¿no? Son fármacos que se utilizan cada 3 meses y, sin embargo, a pesar de ser su utilidad controversial, sí se recomienda porque son fármacos que se utilizan cada 3 meses y que en algunos casos pueden ayudar, sobre todo en cáncer de mama, ¿no? Y ya para ir finalizando, una mujer que tiene un nuevo diagnóstico, es decir, es diagnosticada con cáncer y tiene alto riesgo de falla ovárica y está interesada en preservar la fertilidad, es una mujer que no tiene hijos o que si los tiene todavía desea tener en el futuro más hijos. Si está en la etapa prepubertal, si está en la prepubertad, lo único que se puede hacer es criopreservar tejido ovárico, ¿no? Si está en la etapa postpuberal, se puede congelar ovocitos o embriones, ¿no? Si no está interesada en preservar la fertilidad, se hace una evaluación posterior para ver cómo ha quedado su fertilidad, ¿no? Si tiene bajo riesgo de falla ovárica, pero tiene alto riesgo de tener menopausia precoz por el tiempo, porque muchas veces un tratamiento del cáncer lleva entre 5 a 10 años hasta que puede embarazarse, y esto puede impedir que se embarace, porque seguramente va a tener una edad avanzada. En esas mujeres lo que se puede hacer es hacer un seguimiento para ver, incluso durante el tratamiento que llevan para el cáncer, para ver cómo va respondiendo el ovario, ¿no? Así que, y si las mujeres son supervivientes y no han congelado o no han hecho ninguna técnica para preservar su fertilidad, y si después presentan falla ovárica, igual tienen todavía opciones, tienen la opción de la ovodonación, por ejemplo. Si la reserva ovárica está disminuida, se puede estimular a los ovarios para maximizar sus probabilidades de embarazo, y si su reserva ovárica es normal, sí se puede intentar, si no logra embarazo espontáneamente, con técnicas de baja complejidad, ¿no? Y ya para finalizar, este es un guión sugerido por un centro de reproducción asistida de Oregon, de los Estados Unidos, y que se les entrega a las pacientes a quienes se les diagnostica un cáncer y que tienen deseo de fertilidad, ¿no? Eso es una información que ellos tienen y que dice lo siguiente, que está dirigido a pacientes que tienen cáncer y que tienen deseo de fertilidad. Dice: su tratamiento contra el cáncer puede afectar su fertilidad y hay cosas que podemos hacer para ayudarla a construir una familia en el futuro si lo desea. Las mujeres nacen con un número fijo de óvulos. Si bien es natural que el número de óvulos disminuya con el tiempo, el tratamiento del cáncer puede acelerar esa pérdida de óvulos. La dosis de radiación que se espera que sus ovarios reciban es y esto hay una tabla que ellos tienen ahí, seguramente puede ser aquí de 1, 2 o de 5 grays, probablemente disminuirá su recuento de óvulos y podría afectar su útero. La quimioterapia que va a recibir también tiene un cuadro para ver qué agentes se utilizan y si están en riesgo bajo o medio o alto, y aquí colocan si es alto. La quimioterapia que van a recibir tiene un riesgo alto para su fertilidad. Es probable que necesitemos controlar su cáncer durante 5 o 10 años, dependiendo del tipo de cáncer que tenga, antes de considerar proceder de forma segura con el intento de quedar embarazada. Dado que naturalmente es más difícil para las mujeres adultas quedar embarazadas, a medida que aumenta su edad, este retraso en la concepción también podría cortar su ventana reproductiva, lo que significa que puede ser más difícil alcanzar sus objetivos de construir una familia en un futuro determinado.
hay muchas opciones excelentes para ayudar a construir una familia en el futuro, en el caso de que sea difícil hacerlo, ¿no? Y posteriormente finaliza este texto diciendo de que existen especialistas de fertilidad y que pueden ayudarla a analizar las opciones para preservar su fertilidad antes del tratamiento del cáncer. Por lo tanto, es muy importante informar a las pacientes que que tienen buena probabilidad de superar el cáncer y que tienen deseos de fertilidad y usualmente que tienen menos de 40 años y referirlas con un especialista en fertilidad para que les informe sobre las opciones que tiene para poder embarazarse luego de que son curadas del cáncer, ¿no? Así que eso es lo que yo tenía preparado para ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Mestanza. Excelente su participación. Vamos a dejar las preguntas. Ya tenemos varias preguntas en el chat. Invitamos, por favor, al doctor Carlos Alberto Muñoz para que nos pueda hablar sobre fertilidad en paciente oncológico desde el punto de vista masculino. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Fuerte y claro. Encantado de saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo me he encargado de esta charla sobre infertilidad en el paciente masculino. Acá voy a poner mi cámara. No sé si me pueden ver de repente, ¿sí? Sí lo podemos ver. Muestra tus diapositivas, Carlos. Sí, un momentito para... ¿Sí? Se puede ver, ¿no? Perfecto, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, mi nombre es Carlos Muñoz, soy urólogo andrólogo de la Clínica Internacional. Bueno, en este caso me han encargado la exposición sobre la fertilidad en el paciente masculino, ¿no? La preservación de la fertilidad en el paciente masculino. En realidad, la visión, digamos, del tema de fertilidad en los hombres no es tan, digamos, estricto como el tema femenino, ¿no? Que eso es lo que sería lo ideal. Vamos a ver cómo lo enfocamos de alguna manera. Hay algunas guías, no hay protocolos muy claros, pero sí los hay, ¿no? Entonces sería bueno conocerlos un poco para poder ver y ver también un poco de la fisiología de la parte, rápidamente la fisiología masculina, ¿no? ¿Correcto? Es importante la definición de lo que es un tema de infertilidad, ¿no? En cuanto al concepto más claro de la OMS, ¿no? Se dice que un embarazo que no se logra después de 12 meses ya se trata de un problema de fertilidad con relaciones sexuales continuas, sin protección. El factor masculino es un factor importante, ¿no? Vemos que tenemos un promedio de 33% aproximadamente, incluso dicen más, según algunas guías, según la OMS 33%, ¿no? Es incluso mayor que el factor femenino, ¿no? Se creía que era mucho menor, pero se ve que es bastante alto. Eso es muy aparte del cáncer, ¿no? Obviamente. Y hay un factor mixto en 40%, que es importante. Siempre hay partes idiopáticas que no conocemos muy bien, que están en estudio, ¿no? En cuanto a las guías europeas de urología de este año, que se han publicado, ¿no? También mencionan lo mismo, el tema de un año de no tener con relaciones sexuales continuas, ¿no? La infertilidad primaria de pareja, bueno, que nunca han tenido un hijo, ¿no? Y la secundaria, las parejas infértiles que no han podido lograr un embarazo, bueno, antes obviamente, pero ahora no lo han podido, ¿no? En cuanto a la evaluación general de un paciente infértil, muy aparte del tema oncológico, tiene que evaluarse varias cosas, ¿no? Identificar las alteraciones potenciales que se puede corregir, detectar qué no es corregible, qué no se puede realizar, orientar a los pacientes sobre las posibles alternativas que tienen para preservar su fertilidad, ¿no? En cuanto a donación de semen. No hay mucha cultura en ese sentido digamos, incentivar a los pacientes para donación de semen. Ahora es mucho más, ¿no? Pero no estaba muy visto esto, ¿no? Y también ver alteraciones genéticas que se pueden transmitir, ¿no? La espermatogénesis, ¿qué significa esto? ¿No? A veces
es importante este término porque la espermatogénesis tiene que ver mucho con la posible recuperación espermática luego de un factor exógeno, de un ataque, por ejemplo, por medicamentos, por medicamentos oncológicos o por radioterapia. Entonces, la espermatogénesis es el desarrollo, digamos, de la célula de Sertoli, que es la primordial, hasta el espermatozoide maduro, ¿no? Dura entre 75 y 90 días. Se dice que este es un ciclo de espermatogénesis, ¿no? Se dice que a veces después del tratamiento oncológico, se dice que la espermatogénesis tiene un promedio en el hombre que demora en recuperación entre 3 a 4 ciclos de espermatogénesis, ¿no? Entonces, eso es un parámetro importante en tomar en cuenta para evaluar una recuperación posterior, ¿no? En cuanto a los espermatozoides, son gametos masculinos, ya sabemos que son células haploides, ¿no? Y bueno, en cuanto a los cromosomas, son 46 cromosomas, bueno, esto es algo ya conocido por nosotros. Y la división es por la meiosis. Es importante también evaluar el eje que tenemos a nivel de hipófisis gonadal. Células importantísimas, Sertoli, son las que van a producir toda la línea espermática hasta el espermatozoide primario. Y la espermatogénesis se va a producir por la testosterona interna que va a los túforos seminíferos por las células de Leydig, ¿no? Y bueno, la inhibina, la FSH, el LH, que es muy parecido al eje femenino, pero bueno, las células de Sertoli son las básicas en este sentido, igual que la testosterona intratesticular, ¿no? Para poder provocar la espermatogénesis adecuada. Tenemos que ver rápidamente la evolución. ¿Por qué muestro este cuadro? Porque en cuanto al tratamiento oncológico o cualquier noxa que ataque el testículo, puede haber bloqueos. Bloqueos a nivel de estas tres fases, ¿no? Bloqueo de la fase proliferativa o espermatogónica, que ven ahí desde la célula de Sertoli, espermatogonia, hasta el desarrollo del espermatozoide, ¿no? Y también la parte de meiosis, la espermiogénesis, cuando se elimina el espermatozoide. Entonces, todas estas fases pueden ser afectadas en un tratamiento oncológico, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué tipo de bloqueos nos encontramos para dar una solución posterior, si es que no lo hay de forma espontánea o si no se pudo hacer una preservación adecuada. Bueno, testosterona es lo que produce normalmente el testículo, es como un poco de datos para poder ver. Estos son los parámetros importantes, ¿no? Todo paciente oncológico tiene que ser evaluado previamente digamos, a la preservación del semen. ¿Por qué? Porque tenemos unos valores normales que tenemos aquí, esto es de la OMS 2010, se mantienen hasta el momento según nuestras guías americanas y europeas de este año que se han publicado. Entonces vemos que tenemos los parámetros importantes, 15 millones de espermatozoides, movilidad progresiva 32% y formas normales 4%. Estos tres parámetros que estoy señalando son los pilares de un espermatograma normal, ¿correcto? Hay parámetros que no se ajustan mucho a esto y a veces los pacientes los catalogan como infértiles antes de, digamos, que pase con un especialista, digamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Los pacientes oncológicos tienen alteraciones en esto, por eso hay que saber, digamos, interpretar un espermatograma de forma adecuada, ¿no? Correcto, vemos tres términos importantes en semen, ¿no? Cuando tenemos alguna alteración: oligosospermia, atenosospermia y telasospermia, ¿no? Ya hemos evaluado los tres pilares que habíamos comentado, ¿no? En cuanto al tratamiento como el cáncer, ¿no? ¿Cómo puede afectar la fertilidad? Las personas con determinados tipos de cáncer o quienes reciben tratamiento, como había comentado, contra el cáncer pueden presentar problemas de fertilidad. Los niños también, ¿no? Es un tema muy delicado que todavía, digamos, no hay un avance importante en el tema de la reproducción o, digamos, en la preservación en niños y adolescentes porque no tenemos los métodos adecuados ahora. Hay nuevos avances que vamos a comentar, ¿no? En cuanto a la fertilidad, vemos que dentro de las guías europeas mencionan que las neoplasias malignas están en el segundo lugar del trastorno de fertilidad masculina, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante como para poder tomarlo en cuenta, ¿no? Es bastante alto, incluso después de infecciones del tracto urinario genital, ¿no? Entonces, vemos que las neoplasias malignas, más que todo por el tema del tratamiento médico que se le da, causan infertilidad y en un buen porcentaje, ¿no? Y hemos evaluado, nuevamente comentando lo mismo, cuando un paciente tiene un problema de un trastorno de fertilidad, se está presentando un hipogonadismo, ¿no? No tanto por déficit de testosterona, sino por el déficit de espermatozoides, ¿no? Primario, porque es testicular, ¿no? La radioterapia, la quimioterapia puede afectar a nivel testicular y puede darnos un hipogonadismo primario, una infertilidad primaria, ¿no? En la zona del testículo, que es la parte primordial. Y si es secundario, por el tema de repente de hormonas que se puedan administrar o medicamentos gonadotóxicos también que puedan afectar la hipófisis, ¿no? Cuando tenemos una lesión testicular, el patrón más grave, que eso es importante que yo lo mencione como un punto, es la escleroadenilosis completa.
Si tenemos un paciente que tiene este diagnóstico después de no recuperar espermatozoides, porque por A o B no se le indicó al paciente que tenga una preservación espermática a tiempo, entonces el paciente lastimosamente no va a poder darnos espermatozoides y tenemos que ir, quién sabe, a una in vitro, como van siempre los pacientes, pero con donación de semen, ¿no? En banco de semen, ¿no? Bueno, un poco más del hipogonadismo, las causas más importantes, del secundario, que es el tema de hipófisis, ¿no? En cuanto a la recuperación de fertilidad, ¿no? Acá vamos a hablar un poco digamos, lo que se debe hacer con estos pacientes según guías europeas que he estado revisando, ¿no? Muy interesantes, de un centro importante que es de Barcelona, la Fundación Puigvert, la Asociación Española y las guías europeas de este año. Recomienda que el semen se debe preservar siempre antes del tratamiento con genotóxico. Eso es importante que tengan en cuenta, porque acuérdense que el tema masculino es también importante, ¿no? Obviamente el tema femenino es el que más se ve, el que más rápidamente la mujer acude, pero el hombre a veces no, hay que decirle al varón, ¿no? En la consulta hay que mencionarle que tiene que ir a un urólogo o andrólogo para que lo pueda ver, ¿no? Normalmente, como le había comentado, es aconsejable que el paciente, digamos, hacer una muestra de semen, porque puede ser fértil, ¿no? Entre los 6 al primer año después de la finalización del tratamiento médico. ¿Por qué? Porque en ese periodo de los tercera a cuarta espermatogénesis, más o menos en cantidad, puede haber semen, pero puede haber alteraciones del ADN, en el cual puede haber alteraciones también en la fecundación a nivel in vitro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tras cumplir un año hay que evaluar la calidad, como les comenté, del semen y ver el grado de recuperación, si es que se puede en forma espontánea, si es que antes no ha preservado. Si tenemos una preservación previa y tenemos una, digamos, expulsión de semen con espermatozoides, se tiene que ver la calidad de ambos para poder decidir cuál se hace el tratamiento in vitro. No sé si es que se va a tratamiento in vitro o inseminaciones, ¿no? Acá un poco de lo mismo, cuando transcurre un año de la terapia oncológica, si no se consigue embarazo, ¿no? Como había comentado, ¿no? Tras una exposición coital sin protección, o sea, un año ya sería el segundo año, ¿no? Se recomienda técnica de reproducción asistida, como había mencionado, ¿no? Con semen fresco post-quimioterapia. En el caso que exista recuperación, ¿no? Y concentración y movilidad espermática, también hay que, como había comentado, tratar de hacer una buena identificación del semen en cuanto a fragmentación del DNA. ¿Qué quiere decir? La muerte programada de espermatozoides, ¿no? A veces se fecunda el óvulo en forma espontánea, pero hay una caída por una alteración de la fragmentación del DNA, ¿no? Por daño a nivel del testículo y obviamente de la espermatogénesis adecuada, ¿no? La criopreservación es el método más utilizado, como lo mencionó el doctor, ¿no? Ya sabemos, temperaturas de menos 196 grados de nitrógeno, bueno, ¿no? Esta opción se debe ofrecer antes de comenzar, lo recalca estas guías, ¿no? Y siempre hay que decirle al paciente para poder tener mayor posibilidad de preservar la fertilidad, ¿no? Esto es un tema ya cuando no hay forma el paciente no recuperó el semen, no fue forma de llevarlo a banco de semen y tampoco expulsa, tenemos que ir a buscar espermatozoides, ¿no? Entonces, si recuperamos, en buena hora, los congelamos y pueden ir a un in vitro. Pero si encontramos escleroadeninosis severa, ¿no? O un bloqueo primario, secundario, que es un tema un poco más amplio, ¿no? Entonces, realmente no, las opciones de fertilidad van a ser pocas o nulas, ¿no? Indicaciones de la criopreservación, y eso es un cuadro, un protocolo establecido, ¿no? de estas guías, ¿no? Que es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Tratamiento, criopreservación del semen se usa en los siguientes casos, ¿no? Previos, tratamiento de, obviamente, radioterapia y quimioterapia. Lo ponen en primer lugar estas guías, ¿no? Previos a las cirugías, obviamente, tratamientos que pueden alterar la fertilidad también tienen que hacerse, ¿no? Y lo demás, obviamente, que vemos aquí, pero básicamente lo ponen como el primer lugar. Así que siempre a todo paciente que va a someterse a un tratamiento oncológico hay que aconsejar que pase con el especialista para hacer una valoración previa del semen y una criopreservación adecuada, ¿no? Acá, bueno, acá en cuanto a comprender si existen opciones de tratamiento para preservar la fertilidad, sí hay, ¿no? Pacientes pueden no sentirse cómodos hablando del tema, por eso hay que tocarle siempre el tema. Estas son una referencia de unas guías también que encontré de la Sociedad Americana de Reproducción, que mencionan que siempre hay que comentarle el tema, así no debe ser el paciente, hay que tocárselo, ¿no?
Pacientes no pueden conocer, ¿no? Que se puede hacer. Hay pacientes que piensan que uno tiene un cáncer y ya se acabó su fertilidad. No, hay alternativas, ¿no? El paciente ya está enfocado en su diagnóstico oncológico y ya no piensan en lo demás, ¿no? Como le comenté. Pacientes con un mal pronóstico pueden considerar preservar también la fertilidad porque ya quedaría un banco de semen para ser utilizado en un futuro, ¿no? Y los pacientes pueden arrepentirse en el futuro de no haber considerado. Por eso siempre hay que comentarle el tema, ¿correcto? Las opciones de preservar, ya hemos comentado, el tema de la criopreservación, ¿no? Y acá hay un esquema que, como le comenté, la Asociación Americana de Oncología y la Asociación Americana de Medicina Reproductiva muestran para tenerlos como una guía en cuanto al tema del varón, de la parte masculina, ¿no? Que sería importante mencionarlos aquí, ¿no? Acá es un algoritmo importante que mencionan el diagnóstico, el diseño del plan terapéutico para evaluar si el paciente tiene riesgo de fertilidad, discutir, ¿no? Si tiene tratamiento de la salud reproductiva, si el paciente está interesado, porque también no hay que obligar a nadie, ¿no? No se puede obligar a nadie, pero hay que siempre dárselo. Lo más probable es que sí estén interesados, ¿no? ¿No? Derivar al especialista, producir una muestra de semen, y si no hay muestra de semen, ir a una electroeyaculación o una TESE, ¿no? Que es una biopsia, ¿no? Si se tiene espermatozoide en cualquiera de ellas, criopreservar, ¿no? Eso es lo más importante. Previo al tratamiento, producir una muestra de semen, ¿no? Si lo tienes espermatozoide, criopreservar, como se vio acá. Si la muestra es reducida por la misma patología que tiene el paciente, entonces igual, ¿no? Igual se criopreserva. La calidad en este caso no importa mucho, ¿no? La muestra que se obtenga hay que tratar de conservar la mayor que se pueda, ¿no? Por eso no se obtiene semen mediante eyaculado, bueno, evaluar posibilidades de eyaculación retrógrada, porque a veces los pacientes tienen cirugías prostáticas o cirugías de pelvis en el cual el semen se va a la orina y el paciente puede miccionar con un tratamiento alcalinizante y se pueden obtener espermatozoides porque se eyacula en forma retrógrada, ¿no? Incapacidad para eyacular, ya sabemos que se puede hacer una derivación eléctrica, es un poco más complicado, pero se puede hacer, ¿no? ¿Correcto? Durante el tratamiento oncológico, protección testicular siempre, ¿no? Radioterapia, lo recomiendan siempre estas guías, ¿no? En cuanto al tratamiento oncológico de alto riesgo, de mediano, de bajo riesgo, acá también lo describe, ¿no? Alto riesgo en testículo, que es lo que puede afectar al testículo en forma muy severa, quién sabe, con esclerosis y andilosis y azospermia total, radioterapia rígida a todo el cuerpo, ¿no? Es un alto riesgo de lesión testicular de túbulos seminíferos, células de Sertoli, ¿no? La radiación testicular, 2.5 Gray, ¿no? Ya está establecido esto. En niños, también de 6 Gray, ¿no? En niños, ¿no? Protocolos que contienen procarbazepina, bueno, esos medicamentos lo conocen mucho más nuestros colegas oncólogos. Agentes alquilantes quimioterápicos, cualquier agente alquilante, dosis de ciclofosfamida mayor a 5 gramos, resección de ambos testículos o de la glándula hipófisis, esto va a ser un alto riesgo en lesión testicular, lo más probable que sea irreversible en este sentido, ¿no? Y ya sabemos que la espermatogénesis va a ser en más o menos un año, probablemente no recuperen, ¿no? El riesgo intermedio, resección testicular de 1 a 6 Grays, ¿no? ¿Correcto? Otros tipos de ciclos de BIP, ciprastino, tratamiento hormonal por cáncer de próstata, procedimientos quirúrgicos en la próstata, la vejiga, el intestino delgado, grueso, bueno, riesgo intermedio, ¿no? Y riesgo muy bajo, ¿no? Radiación testicular de 0.2 a 0.7 Grays, agentes no alquilantes, ¿no? Y bueno, estos medicamentos anti-oncológicos que, bueno, en realidad no hay mucho efecto en este sentido, ¿no? Riesgo muy bajo, radiación menos de 0.2, no es lo ideal, ¿no? Pero bueno, a veces no se puede, ¿no? El tratamiento con múltiples agentes de vincristina, el yodo, y lo que no está muy claro es que si los anticuerpos monoclonales que se dan afectan a nivel de Sertoli, de la espermatogénesis, no se sabe muy bien, ¿no? O igual que estos medicamentos inhibidores de la tirosin quinasa. Entonces, este es más o menos un esquema de un resumen de todo lo que nos puede afectar en forma muy grave o en forma muy leve, ¿no? La fertilidad del niño es un tema que, bueno, está un poco en discusión todavía porque no tenemos la manera en la cual poder recuperar espermatozoides en un niño, ¿no? O sea, es un poco complicado, ¿no? Entonces, se está enfocando esto en el enfoque más prometedor que hay, ¿no? Eso implica el trasplante de tejido testicular inmaduro, ¿no? La maduración in vitro de células germinales también proporciona algunas estrategias, ¿no? Que pueden solucionar un tipo de problemas cuando el tejido, bueno, está dañado, ¿no? Pero eso es un tema que todavía está en estudio, ¿no? Realmente no he encontrado mucha información en este sentido, no hay muchos protocolos en este sentido, por lo cual es importante
la evaluación posterior, ¿no?, de estos temas tan delicados, ¿no?, de los niños, sobre todo por la leucemia, que es muy, muy frecuente, ¿no? Ya sabemos que los tipos de cáncer más frecuentes en el hombre, como ya voy acabando la exposición, ¿no?, tenemos la próstata, el pulmón, el colon, la vejiga, la piel, entre los más comunes en el hombre, pero también tenemos el que hace más daño al testículo, ¿no? Los urólogos, y está justo en la población potencialmente reproductiva, en el varón joven, ¿no?, es el cáncer de testículo, ¿no?, que eso es un tema que lo tocaré rápidamente como una revisión sencilla, rápida. Justo en hombres, el tumor más, maligna más frecuente, ¿no?, a nivel, ¿no?, de testicular en hombres caucásicos de 15 a 40 años, ¿no? Afecta aproximadamente 1% de los hombres subfértiles, es bastante importante, ¿no? Los productos químicos, endocrinos, también se han asociado a esta disfunción, ¿no? Es importante en un paciente con neoplasia de células germinales ver el grado de fertilidad, porque generalmente se va a dañar demasiado el tema, porque van a ir a orquiectomía o tratamiento con radioterapia, quimioterapia, entonces eso es muy delicado, ¿no? Por eso lo quería tocar como una cosa aparte, ¿no? Entonces puede asociarse a tumores de otros tipos, otra estirpe, pero es una alteración bastante severa. En cuanto al cáncer de células germinales y la función reproductiva, en general, la criopreservación de espermatozoides es lo mejor que puede haber, como las demás, pero sobre todo en esto, porque en realidad acá va a afectar el mismo testículo, ¿no?, en el cual va a haber ablación de los testículos de uno o del otro, porque a veces hay tumores sincrónicos, entonces tenemos que evaluar rápidamente la criopreservación. Quizá esta es una urgencia urológica en el tema del cáncer testicular en preservación digamos, de espermatozoides, porque el paciente tiene que ser rápidamente operado, tiene que ser rápidamente tratado, porque esto es muy agresivo, ¿no? Se les puede hacer criopreservación, como usted había mencionado, ¿no? Ante el uso de agentes gonadotóxicos, cirugía ablativa, ¿no?, que puede haber siempre, ¿no? También saber que el paciente, por más que quede con un testículo, por los tratamientos que se reciben y por la lesión a nivel por ejemplo, se hace una linfadenectomía, por ejemplo, ampliada a nivel, ¿no? Entonces eso es una lesión mucho más complicada y puede lesionar más severamente la función reproductiva del testículo, ¿no?, y de la producción espermática, ¿no? Puede provocar un deterioro adicional de la calidad del semen, ¿no? La quimioterapia se asocia con daño de ADN, ¿no? Acá también lo menciona, daño de ADN y fragmentación de DNA alterada, ¿no? Se presentan neoplaudías, ¿no?, incluso 2 años posteriores al tratamiento del cáncer de testículo, ¿no? Es algo muy severo. Normalmente un cáncer normalmente se puede recuperar en 1 año, ¿no? Esto demora mucho tiempo, más en recuperación, es mucho más severo, ¿no? Tratamiento con quimioterapia, radioterapia van a provocar muchas alteraciones, obviamente, como había mencionado, ¿no? Y bueno, esto es una figura final en cuanto siempre, cuando no encontramos espermatozoides, tenemos que ir a buscarlos por una biopsia, ¿no? Y diferenciar si es una azoospermia obstructiva o secretoria, ¿no? Secretoria porque las células de Sertoli están dañadas, igual que las células de Ley, pero más las células de Sertoli, ¿no?, que no van a dejar la diferenciación final hasta espermatozoide maduro, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos las preguntas correspondientes. Gracias por su presentación, doctor Muñoz. Sí tenemos varias preguntas. La primera pregunta es de la doctora Marina Salazar. Ella pregunta si se puede ampliar el uso de los agonistas de la GNRH. Sí, como mencioné, es una estrategia para preservar la fertilidad. No es una estrategia que se recomiende hacerlo aisladamente, porque su utilidad es controversial. Sí se recomienda usarla, pero asociada a otra técnica, tal como preservación de ovocitos o de tejido ovárico, ¿no? Pero en el caso de que las mujeres, por algún motivo, no deseen o no puedan realizar otras técnicas, sí se recomienda administrar los agonistas de la GNRH en dosis de 7.5 miligramos cuando la mujer va a recibir quimioterapia, porque en algunos casos, en algunos cánceres, como el cáncer de mama, puede disminuir la pérdida folicular. Y el tratamiento se inicia 1 semana antes, son inyecciones que se utilizan cada 3 meses, 1 semana antes de iniciar la quimioterapia y se mantiene hasta 2 semanas después de que la quimioterapia ha finalizado.
Excelente, doctor Mestanza. El doctor Guerra pregunta, al momento de que nosotros queremos obtener este tejido de corteza ovárica, ¿cómo recomendamos hacer la sección? ¿La hacemos con una tijera? ¿La hacemos con monopolar? ¿En qué medio podemos guardar la muestra? ¿En qué solución? Entonces, cuando uno hace la laparoscopía con el objetivo usualmente de extraer el 50% del ovario, el corte tiene que ser con tijera, ¿no? Porque eso provoca un menor daño en la corteza folicular. El corte se hace con tijera, se corta el 50% del ovario, se extrae. El remanente, obviamente, es un tejido de ovario sangrante. El remanente sí se puede cauterizar con bipolar, pero el corte tiene que ser con tijera para minimizar el tejido que voy a congelar. Luego de eso se transporta a un centro donde se realiza la congelación de tejido ovárico. En Lima hay hasta 2 centros donde se hace eso, y se mantiene en solución salina, rodeado de hielo, y puede estar así hasta 4 horas, hasta que sea transportado al centro donde se congele el tejido ovárico. El doctor Alfonso Ramírez pregunta, la preservación, ¿cuánto tiempo puede preservarse el tejido ovárico? Y yo extrapolo esto también, ¿cuánto tiempo podría preservarse un óvulo o un espermatozoide? ¿Cuánto tiempo? En realidad no hay un límite. Una persona podría congelar sus óvulos, su tejido ovárico un día, como 10 años. O sea, no hay un límite. Se ha trasplantado tejido ovárico hasta 15 años después con buenos resultados. Lo mismo ocurre con los óvulos. Se han utilizado óvulos congelados de hace 15 o 20 años atrás con buenos resultados. Así que no hay un límite para la congelación del tejido ovárico. El tiempo se detiene para este tejido u óvulo que ha sido congelado. Y ustedes recomiendan en algunos, por decir, ustedes han los tratamientos y las drogas más frecuentes que se usan y que son gonadotóxicas y los diferentes tipos de neoplasias. ¿Ustedes no podrían inducir fertilidad específicamente en alguna neoplasia especial o en algún tipo de tratamiento especial, pensando en la toxicidad o de pronto en una falla en la ayuda que ustedes pudieran brindarle a este tipo de pacientes? En realidad, más que el tipo de cáncer, está en relación al pronóstico. Si cualquier tipo de cáncer tiene un mal pronóstico, esa no es una situación en la que deberíamos preservar la fertilidad. Así como ustedes vieron en la presentación que yo les mostré, hay diversos, casi todos los tipos de cáncer son tributarios de preservación de la fertilidad si es que el pronóstico es bueno y la mujer tiene deseos de fertilidad. Así que más que el tipo de cáncer está en relación al pronóstico y a los deseos de fertilidad de la mujer, porque tenemos una variedad de técnicas que permiten preservar la fertilidad, desde la estimulación ovárica para congelar óvulos hasta la congelación de tejido ovárico, que no requiere estimulación ovárica, o la transposición del ovario, ¿no es cierto?, para alejarla de la zona de la radioterapia, o la administración de los agonistas de la GnRH. Una pregunta del doctor Ramírez también dice, en el paciente varón con cáncer que desea tener tratamiento de fertilidad post-tratamiento, ¿solamente es suficiente el espermatograma o también es necesario realizar pruebas hormonales para definir su capacidad fértil? Sí, bueno, el estudio obviamente del varón, ¿no? El estudio del varón es importante para el tema de como un todo, ¿no? Como igual que la dama, ¿no? Se tiene que evaluar el eje, ¿no? El hombre también, ¿no? Tiene que evaluarse el tema de las gonadotrofinas, el tema de la testosterona, pero si es un paciente hipogonaico, pero si es un paciente que tiene una alteración severa previa a un tratamiento oncológico, por ejemplo, ¿no? Ahora, los pacientes con cáncer de próstata son pacientes que son, por ejemplo, no siempre, ¿no? Pero la mayoría ya pasan los 50, 60 años, ¿no? Entonces, el deseo de fertilidad en estos pacientes es un poco disminuido, pero últimamente se ve pacientes con cáncer de próstata bastante joven, ¿no? Que entran a una prostatectomía radical, ¿no? En el cual ya no va a haber eyaculado espontáneo, ¿no? Tenemos que ir a una biopsia testicular, ¿no? Entonces, si es que hay una recuperación espermática, debe ser por una biopsia testicular, ¿no? Una tesis si es que la hay, ¿no? Pero siempre el paciente tiene que ser evaluado de inicio. Factores de gonadotrofinas, evaluación testicular para ver la testosterona, una ecografía, ¿no? Para ver siempre un todo, y ahí sacamos un pronóstico del paciente. En cáncer de próstata sí
es un poco complicado, a menos que sea paciente muy joven, ¿no? Porque a veces ya no desean la fertilidad, ¿no? En ese sentido. Doctora Gabriela, ¿me permite? Doctor Miguel Matute. Doctor Matute, te escuchamos. Buenas noches. Felicitaciones a los expositores. Yo quisiera dar una opinión en referente, yo soy ginecólogo-oncólogo y bueno, he tratado últimamente niños y adolescentes ya un buen tiempo y tenemos situaciones donde con un diagnóstico de un cáncer en estas niñas se puede preservar haciendo algún tipo de cirugías. Por ejemplo, pacientes con rhabdomyosarcomas de cuello uterino, en donde se podría hacer una cirugía y eso podría estar condicionando luego con un tratamiento complementario con quimioterapia y pues, estas pacientes pueden llegar a fecundar. Igualmente, tumores Cuidado de... con los perritos. Hola. Con tumores, por ejemplo, de los digerminomas, que también son la contraparte de los seminomas en el varón, que son tratamientos que también se hacen la cirugía y luego se le da un tratamiento que en todo caso estas pacientes pueden futuramente poder procrear. Y en cuanto en el endometrio, también se ha visto cánceres iniciales, recién en donde se puede dar un tratamiento hormonal o un tratamiento intrauterino con algún dispositivo intrauterino que de alguna manera también pueden dar la chance incluso a la mujer para que pueda esta procrear, pero son pacientes, obviamente, pacientes muy seleccionados y son pacientes que de alguna manera pueden digamos, procrear futuramente y preservar su capacidad de procreación. Gracias. Gracias, Gabriela, buenas noches. Oh, doctor Díaz, sí, buenas noches. Estamos atentos a sus preguntas. Sí, bueno, quería agradecerle a los expositores y felicitarlos por las charlas. Quería hacer unas preguntas. La primera es, sabiendo de que el tejido testicular masculino, obviamente puede fecundar a partir del clic que se hace en la pubertad. Yo lo que quiero preguntar y quisiera saber es, por ejemplo, en aquellos niños que reciben tratamientos citotóxicos muy agresivos y en los que sabemos de que estos niños tienen altísima chance de quedar infértiles por estos tratamientos, ¿existe la posibilidad actualmente de conservar su tejido testicular a través de biopsia testicular para ser usado en el futuro mediante alguna tecnología y hacer de que ese cambio que no se realizó, obviamente no se va a realizar en la pubertad de estos niños, puede realizarse a través de un mecanismo in vitro? Muchísimas gracias. En casos muy seleccionados está, digamos, indicado ese tipo de tratamientos, ¿no? Depende del tipo de cáncer, como el doctor comentó, depende del pronóstico de la enfermedad, ¿no? Para ver qué opciones pueden haber. No hay protocolos establecidos, ¿no? Usted sabe que como todo esto tiene protocolos que tienen que seguirse para poder, digamos, llegar a un camino adecuado, ¿no? Todos son estudios, cosas que se están proyectando. Hay bastante tipo de investigación de este punto que justo estábamos revisando, pero digamos no nada concreto en este sentido. Pero sí se podría, digamos, ¿no? Todo tejido, una biopsia testicular a un niño hemos realizado, ¿no? Para preservar tejido y lo congelamos, ¿no? Pero de ahí a que esto pueda algún tiempo poder hacer un implante testicular, se puede hacer, se podría hacer, pero digamos no hay nada claro en este sentido. Eso es lo que manifiestan las últimas guías en este sentido de la preservación, sobre todo en niños, ¿no? Que es lo que hay de momento. Una nueva pregunta la realiza el doctor Luis Guerra. Él nos pregunta si en aquellos pacientes que están en programa de fertilidad, ¿hay algún riesgo de transmisión de coronavirus, tanto por el semen o por los ovocitos?
Sí, bueno, en fertilidad, en relación a la mujer, nosotros sí hacemos un control con test, con PCR, sobre todo cuando vamos a iniciar un procedimiento de reproducción asistida, tenga o no tenga cáncer. Antes de iniciar el procedimiento, hacemos un PCR recién negativo, empezamos con la estimulación y antes de la aspiración de los óvulos, hacemos un control más, ¿no? También con PCR. Si ambos son negativos, se continúa con el procedimiento. Si es positivo, el procedimiento se tiene que suspender, ¿no? O sea, respecto de que si el virus puede afectar al óvulo, en realidad eso es controversial, si se puede, si se transmite o no a través de relaciones sexuales. Lo que sí sabemos es que hay transmisión vertical. Sin embargo, la incidencia es baja, pero sí hay casos reportados, casos muy bien reportados de transmisión vertical, es decir, del pasaje del virus a través de la placenta, más el tema de si afecta o no en la fecundación o si se transmite a través de relaciones sexuales, eso por lo menos hasta ahora no se ha demostrado. Una pregunta importante que me suelen hacer a veces mis pacientes es que si después de la quimioterapia sus óvulos tendrán la misma calidad. Ellas tienen miedo, por ejemplo, de que sus óvulos tengan alteraciones genéticas y que de los niños que vayan a ellas procrear tengan algún tipo de cáncer a futuro. ¿Cómo podemos responderles acerca de estas interrogantes? Bueno, en realidad, el tipo de cáncer, hay cáncer que sí tiene un componente genético, o sea, los cánceres que están asociados, por ejemplo, a las alteraciones en los genes BRCA. Actualmente hay pruebas que se pueden hacer a los embriones antes de hacer la transferencia, identificar si tienen este defecto genético y no transferir, ¿no? O sea, uno puede identificar qué embriones son los que están afectados y no transferirlos, ¿no? Y solamente transferir a los embriones que son sanos, que no tienen estas mutaciones. Respecto a que si la quimioterapia afecta la cantidad y la calidad de los óvulos, sí las afecta, sobre todo hay algunos agentes, los alquilantes, por ejemplo, son los que más afectan, se asocian a un 80% de falla ovárica precoz, así que en general toda la quimioterapia afecta a uno más que otros, ¿sí? Eso sí es cierto, pero por lo menos toda mujer que va a recibir quimioterapia y o radioterapia y que tiene deseo de fertilidad y que tiene buen pronóstico, sí debería pasar por una consulta con un especialista en medicina reproductiva para que les informe sobre las técnicas que existen, ¿no? Y esto se asocia a calidad de vida. Muchas de estas mujeres, después que se curan del cáncer, recién se enteran que son infértiles y la calidad de vida de estas mujeres disminuye. Así que por lo menos enviarlas para informarles, porque muchas de ellas seguramente no van a tomar ningún procedimiento, pero por lo menos para informarles de que esto existe, hace que mejore su calidad de vida. En la sede de la Clínica Internacional de San Borja está Nadia Manrica, que conoce muy bien el tema, así que los que pertenecen a esa sede podrían enviar a sus pacientes para consejería con Nadia, y yo estoy en la sede de Lima, así que yo creo que es muy importante que los oncólogos tomen conciencia de esto, siempre priorizando el tema del cáncer, pero no hay que dejar de lado el tema de la fertilidad, porque para muchas mujeres ese tema es muy importante. Esta semana tuvimos una cirugía innovadora en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que fue la transposición uterina como parte de preservación de fertilidad en una paciente muy joven de 26 años que iba a recibir tratamiento de radioquimioterapia por un cáncer de recto. Tenemos nosotros entre los invitados al doctor Aldo López. No sé si podríamos contar con su participación, doctor López. Doctora Calderón, buenas noches. Gracias por permitirme unos minutos. Sí, no sé si podría compartir así brevemente, solo creo que debe ser un par de minutos nada más, un video de esto, de una técnica, bueno, que se ha hecho, que se ha presentado por primera vez hace 2 años, ¿no? Que es la transposición uterina en pacientes con cáncer de recto. Primero, felicitarlo a Milton, que lo conozco de tiempo. Yo siempre trabajo con él, derivo a los pacientes que tienen cáncer ginecológico en los cuales preservamos fertilidad para que se les dé algún tipo de chance de poder tener, digamos, llegar a embarazarse, ¿no? Y también al doctor, al otro ponente. Bueno, no sé si podría compartir la pantalla otra o ¿te me indica? Sí. Gonzalito, ¿le podemos compartir la pantalla al doctor López, por favor?
Hola, doctor. Ya debería tener acceso para compartir pantalla. Ok, gracias. A ver. Perfecto, solamente brevemente nada más. La transposición uterina. Generalmente esta cirugía es ideada para pacientes que van a recibir radioterapia a la zona pélvica, ¿no? Son estadísticas de Estados Unidos que más o menos en Estados Unidos algo de 2.000 mujeres se beneficiarían con este tipo de tratamiento porque por algún tipo de cáncer, especialmente de colon o de recto sigmoides, van a recibir radioterapia a la zona de la pelvis, ¿no? Creo que Aldo, ustedes tienen perdón, tu presentación Hola. no se ve. Tienes que compartir como A ver, escritorio perdón. porque no se ve. Perdón, a ver. Dejar de... Compartir, tienes que compartir escritorio para que se vea. O sea, no como PowerPoint, sino como escritorio. ¿Con mi escritorio? Ajá. Escritorio, A ver. ahí está bien. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ya, perfecto. Gracias, Milton. Entonces, la anterior presentación, bueno, como les comentaba, entonces más o menos en Estados Unidos algo de 2.000 mujeres se podrían beneficiar de este tipo de tratamiento porque son mujeres jóvenes que van a recibir radioterapia por algún tipo de cáncer de colon o cáncer de recto, ¿no? Sobre el efecto de la radioterapia, obviamente las dosis que van a recibir en la pelvis son bastante elevadas, por encima de 4.000 centigrados. Entonces, con las dosis que va a recibir en la radioterapia por un cáncer en la zona pélvica, de hecho que los ovarios van a dejar de funcionar. Entonces, esta técnica fue presentada por primera vez por el doctor Reitan Rivero de Brasil, del Hospital de Curitiba, en el cual en los pacientes que no tienen cáncer ginecológico, obvio, entonces que tienen un cáncer de otro órgano, entonces pélvico, el útero se asciende, se transpone por encima del ombligo, ¿no? Y al final del tratamiento con la radioterapia, el útero vuelve a la pelvis. Entonces, ¿cuáles, digamos, las bases para realizar este procedimiento? Cuando nosotros hacemos traquelectomía radical, nosotros en las traquelectomías radicales ligamos las uterinas, obviamente amputamos el cervix con el tejido parametrial, o cuando hacemos transposición ovárica en pacientes con cáncer de cuello uterino jóvenes que van a recibir radioterapia en la pelvis u otro cáncer, lo que hacíamos era subir los ovarios por encima del ombligo. Entonces, esta técnica quirúrgica es, perdón, acá, espero que el video es bastante corto, dura 1 minuto y medio, 2 minutos creo. Es como hacer una histerectomía simple, ¿no? Se ligan las arterias, se abren el ligamento ancho, se disecan los espacios, se ligan las arterias uterinas, pero se preservan los infundíbulos pélvicos. Entonces el objetivo es disecar los infundíbulos pélvicos hasta la parte superior por encima del promontorio, ¿no? Casi llegando a su origen, ¿no? En el retroperitoneo, entonces el útero se libera, ¿no? Se cierra la cúpula vaginal y se disecan los vasos ováricos hasta su origen en el retroperitoneo, de tal manera que el útero quede completamente liberado para que pueda ascender. Acá estamos cerca del hígado, más o menos se fijan de los ligamentos redondos, ¿no? Y también de los ovarios hacia la pared abdominal anterior, y el ombligo, el cervix sale por el ombligo para estar seguros de que la paciente pueda menstruar, ¿no? Y queda más o menos así la cirugía, y después al terminar esto, el tratamiento con quimiorradioterapia, también por cirugía laparoscópica, el útero vuelve a su posición. Acá vemos las imágenes de resonancia, cómo es que está el útero y todo eso, incluso una imagen como la paciente está menstruando, ¿no? Y después de la cirugía el útero vuelve a su posición normal, ¿no? Acá estamos viendo cómo es que se hace el procedimiento. El útero va a la pelvis y una vez que la paciente ya finalizó el tratamiento, es como se
se cierran, bueno, se peritoniza todo. Es la posición en la que vuelve el útero y después de días, de semanas, entonces vemos cómo está. Esta es la cirugía, la hicimos el día miércoles 5 de agosto, es la primera paciente que hicimos, una paciente con 31 años con cáncer de recto medio que requiere tratamiento con quimioradioterapia, ¿no? Entonces, no hemos editado todavía los videos originales, pero acá nosotros, aparte tenemos un aparato que se llama Pinpoint, que este aparato usamos un colorante vital, que es el verde indocianina, que nos ayuda a la perfusión. Y acá nosotros podemos ver entonces todo lo que está en verde se está perfundiendo, ¿no? El cervix, casi el útero en general se ha perfundido un 80% y en la imagen final se está perfundiendo el endocervix, ¿no? Y ustedes pueden ver, esta es imagen de nuestra paciente en el postoperatorio inmediato, ¿no? Es una transposición uterina, entonces el ombligo el cervix lo hemos abocado en el ombligo, ¿no? Y acá podemos ver la imagen final. Esta es una foto de hoy día, la paciente está yendo muy bien. Entonces, si bien es cierto, obviamente con el apoyo, digamos, de los especialistas en la parte de fertilidad y todo eso, nosotros podemos aportar desde la parte quirúrgica algunas técnicas quirúrgicas innovadoras, ¿no? En las pacientes con cáncer de la zona pélvica que van a recibir o que requieran tratamiento de radioterapia en la pelvis por un cáncer pélvico que no sea ginecológico, ¿no? Gracias, doctora Calderón. Sí, entonces, bueno, comentarles que esta es la primera cirugía que se está haciendo que se hizo en el Perú, ¿no? Esperamos que haya mucho más y la idea es compartir con todo eso para poder ayudar a las pacientes y darles una mejor calidad de vida. Dentro de la experiencia como ginecólogo, oncólogo, pacientes con cáncer ginecológico, hemos tenido quizá más acercamiento y es impactante ver una paciente con cáncer que puede perforar el útero. El hecho de que la paciente solamente menstrue o diga al menos, doctor, tengo unos óvulos congelados y es mi esperanza y todo eso, el impacto psicológico en la paciente es muy, muy grande. Yo sí lo he podido ver a algunas pacientes que he derivado al doctor Mestanza y vienen las pacientes y solamente el impacto psicológico en ellas es satisfactorio. Más allá del pronóstico, digamos, o es importante valorar obviamente el pronóstico del cáncer y todo eso, ¿no? Pero el aspecto psicológico, como nosotros decimos los oncólogos, curar con calidad de vida es muy importante. Gracias. Felicitaciones, Aldo. Gracias. En realidad es una bonita experiencia. Estamos demostrando que somos todos un equipo de la parte ginecológica, urológica, ginecológico-oncológica. La idea es trabajar juntos por nuestros pacientes y, como dice Aldo, ¿no? Darles su tratamiento con una adecuada calidad de vida, ¿no? Incentivarlos en que su vida continúa y que puede ser prácticamente normal. Quisiera preguntar al público, a los que están asistiendo, si hay alguna última interrogante, si en algo les podemos ayudar, o de repente los ponentes tienen algún tip o un comentario final. Sí, bueno, yo quería insistir nada más en lo mismo. Esto de la oncofertilidad es una especialidad que tiene mucho éxito en Europa y en Estados Unidos. Lamentablemente en los países en vías de desarrollo como el nuestro, en realidad hay una muy poca comunicación entre los oncólogos y los especialistas en fertilidad. Así que esto, por el bien de las pacientes, creo que debe ir cambiando. Como dijo Aldo, es importante no solamente tratar y curar la enfermedad del cáncer, sino brindarles una mejor calidad de vida. Y muchas mujeres tienen cuadros ansiosos y depresivos posterior a la curación del cáncer porque se enteran en ese momento de que son infértiles y de que podrían haber hecho algo para no serlo. Y quiero volver a repetir nuevamente que en la sede de San Puerto Nadia Manrique, el objetivo es que cuiden a sus pacientes rápidamente, o sea, más de 1 o 2 días debería pasar hasta que sea visto por un especialista en medicina reproductiva para que le brinde la consejería necesaria, ¿no? Así que yo espero que estas reuniones sirvan para que haya una mayor comunicación entre el servicio de oncología, que son los que ven al paciente, son la primera línea, y va a depender mucho de ellos si es que podemos ofrecerles esas técnicas de preservación de fertilidad a aquellas mujeres que deseen embarazarse luego del tratamiento
de quimioterapia o radioterapia. Excelente, doctor Mestanza. Yo la esperanza grande que tengo es que usted se vaya a San Borja. Porque ahí, por cuestiones de COVID y todo lo demás, la atención oncológica se ha centralizado en San Borja. Entonces, su presencia es requerida de manera... Bueno, muchas gracias, pero como les mencioné, está Nadia Manrique, está en la sede de San Borja, así que pueden derivarla a ella. Ella tiene varios turnos en San Borja, así que nadie conoce muchísimo el tema. Yo quería hacer un comentario final en tema de salud reproductiva masculina, ¿no? Gracias por la invitación. Es que, digamos, justo lo que comentaba el doctor, también el doctor invitado, era el tema del impacto que hay sobre la fertilidad en cuanto a la mujer, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Es un shock que sufre. Y en el varón es algo muy, muy también impactante porque muy aparte de que pierden la fertilidad, ¿no? Que es un tema de reproducción que es importante en todo varón de edad fértil, por ejemplo, en jóvenes, es también el tema de la disfunción sexual que produce, ¿no? Por ejemplo, nosotros va a producir todo tratamiento oncológico, así sea médico, sea quirúrgico, va a provocar una, por ejemplo, en varones una disfunción eréctil, una alteración en la parte del deseo sexual, entonces, que eso va de la mano con la reproducción, ¿no? Entonces, todo paciente oncológico en general debe ser tratado por la fertilidad y también por la función sexual que pueda recuperar de alguna manera. Porque algunos pacientes todavía desean tener su vida de pareja, ¿no? Y no se le puede decir, bueno, ¿sabe qué? Bueno, usted ya no se puede más y bueno, digamos, no damos más alternativas. Entonces, muy aparte de la reproducción, que es importante, es ver la salud sexual también el caso del paciente masculino, que el varón es, bueno, por la misma idiosincrasia del peruano y de los hombres en general, son muy demandantes en este sentido, ¿no? Y a veces decirles que no hay opción a nada y bueno, no se les puede dejar así, ¿no? Entonces tenemos alternativas para también manejar esas cosas que sería también bueno de una charla de repente más adelante, no sé, ¿no? De repente en ese sentido. Claro, de repente la próxima podría ser sexualidad en pacientes con cáncer, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con cáncer de mama, ellas tienen, sobre todo las que reciben bloqueo hormonal completo, supresión hormonal por tumores dependientes de hormonas, tienen mucha sequedad vaginal, tienen síntomas asociados al tratamiento que reciben, ¿no? Y los pacientes con cáncer de próstata también tienen los efectos derivados de su tratamiento quirúrgico, médico, ¿no? Es un tema bonito que podemos revisar probablemente en esta próxima charla de este equipo maravilloso, multicolaborativo, multiservicio, ¿no? De Clínica Internacional, que está uniendo el esfuerzo del Departamento de Ginecología, el Departamento de Urología y el Departamento de Oncología, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado al final de esta charla. Yo les quiero agradecer, doctor Mestanza, doctor Muñoz, y a los jefes de servicio y todos los que han hecho posible esta conferencia, al doctor Luis Guerra, al doctor Siles y al doctor Guillermo Escalante. Y bueno, nuestro compromiso es continuar trabajando en equipo en beneficio de nuestros pacientes y por una mejor calidad de vida. Muchas gracias a todos los asistentes y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches.